También Dios bendiga la vida de los amigos y hermanos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a meditar en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2 del versículo 18 en adelante. Vamos a aprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a continuar con el estudio bíblico que el apóstol da a través de la carta a la iglesia, y ahora va a tocar un tema el cual le titula el anticristo. Para ello el apóstol toma referencia que la iglesia ya está viviendo el tiempo de la manifestación del espíritu del anticristo. No va a hablar solamente del personaje que ha de tomar el lugar que solo le pertenece al Señor Jesucristo. No va a hablar solamente de eso, sino también que anticristo, va a explicar él, que es todo aquel que no cree en el Hijo, y el que no cree en el Hijo por consecuencia también no cree en el Padre. De eso va a enseñar el apóstol cuando dice en la primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Está hablando de que ha de venir ese anticristo, pero que ya dentro de la iglesia habían aparecido muchos que tomaban ese lugar del anticristo. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que ya han surgido ¿el qué? Ese pensamiento de ir en contra de la divinidad del Señor Jesucristo. Él nos va a enseñar un tema doctrinal, nos va a enseñar también la razón del por qué muchos se van de la iglesia, y ahí lo va a explicar claramente. Y no se admire, muchos se admiran y cuestionan a veces las iglesias, los ministerios, los líderes. Mire, ¿por qué los hermanos se van? Allí nos va a enseñar el por qué. Mire, ¿por qué tal hermano? Incluso predicadores han hablado del evangelio, pero de repente se van y terminan hablando otras cosas. Y eso es a causa de que no han anclado verdaderamente su fe, no se han afirmado como debe de ser en el evangelio, y esa razón los vuelve personas que fluctúan, no tienen base bíblica, y cualquier movimiento les llama la atención y son cambiados. Si un día predican una cosa, otro día oyen otra y la creen, y así ellos van, ¿verdad? Conforme a las ondas, a las modas religiosas. ¿Por qué razón? Porque no se han dado cuenta que quizás no se han entregado al Señor Jesucristo como deben. Usted y yo como iglesia debemos de reflexionar si verdaderamente nos hemos vuelto al Señor Jesucristo, si hemos creído en Él como debe de ser. No debemos andar ni tan siquiera poniéndole atención a otras cosas, porque ya sabemos cuál es nuestra fe. No deberíamos nosotros estarnos preguntando, hermano, y dicen que por ahí ya vino uno que se llama Jesucristo. No se admire. Ya hay muchos que toman el lugar de Cristo, y a ellos el apóstol los llama anticristo. No les ponga atención. La Biblia es clara y dice: hijitos, ya es el último tiempo. Lo que está sucediendo es una manifestación que el tiempo está a punto de darse, los acontecimientos que la Biblia misma ha predecido. No nos admiremos, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, ¿qué quiere decir? Ya se les enseñó de esto, que cuando ya esté manifestándose esa apostasía, es porque el tiempo está por culminar. Es porque ya se acerca la venida del verdadero Cristo, el cual la iglesia espera. ¿Cuánto esperamos al Señor Jesucristo? Y dice la Escritura en los Evangelios que cuando Cristo aparezca, la forma como será, dice que como la luz del relámpago, ¿verdad? Que sale en el oriente y termina en un tiempo récord
en un abrir y un cerrar de ojos, dice la Escritura. Por lo cual no debemos nosotros poner atención cuando digan, hermano, ya en tal lugar apareció. Esas son mentiras. O no solamente digan eso, sino que también algunos anden diciendo y negando la divinidad de Cristo. Este tiene el espíritu del anticristo, esto todavía. Pero hermano, estaba en la iglesia, sí, pero no era completamente entregado al Señor. Y esto ha sido hasta en los 12 discípulos que el Señor Jesucristo tuvo en la cena, en la última cena, como se le conoce. Vimos que el Señor, hermano, dijo que uno de vosotros era ¿quién? ¿Cómo le llamó a Judas el Señor Jesucristo? Así le dijo, ¿verdad? Uno de vosotros. Uno de vosotros es el diablo. Quiere decir, este era también un tipo de anticristo. ¿Y quién era en ese momento? Era Judas. Anduvo con el Señor Jesucristo. No solamente anduvo, sino que era el administrador de las finanzas. Aparte de ser el administrador de las finanzas, hermano, vio milagros, pero no era parte. Nunca se rindió como debería de haberlo hecho, como lo hicieron quizás los demás apóstoles. Y eso es lo que le sucede a muchos que fluctúan en el Evangelio. No se entregan como debe de ser. Y cuando no hay una entrega, hermano, como debe de ser en el Señor Jesucristo, vienen las malas influencias y estas personas las creen y terminan creyendo esas falsas doctrinas. Pero ¿por qué se estaba dando esto ya en tiempos de que cuando se escribe la carta? Porque daba a entender que los tiempos estaban ya por terminar. Imagínense, esto fue escrito aproximadamente alrededor, hermanos, casi de 2000 años. Y ya existía esa apostasía. ¿Cómo no se va a ver más en este tiempo? Por eso dice claramente, ¿verdad? Hijitos, refiriéndose a la iglesia. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Viene aquel, dice, que se le conoce como el anticristo, pero ya hay muchos que se manifiestan como tal. Y dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando la gente cuestiona a Jesucristo, su divinidad, su venida, es porque tienen influencias anticristianas. Y empiezan a cuestionar y decir, hermano, yo no creo que Cristo haya venido en verdad, ¿verdad? Yo no creo que Cristo tenga la divinidad del eterno Padre. Y a ellos están dando señal que no son verdaderamente hijos de Dios, no son verdaderamente creyentes. Ponen en tela de juicio, y eso es manifestación de apostasía. Eso da a entender, hermano, que esta persona no tiene fundamento y que de un momento a otro va a fluctuar, se va a oponer, va a dejar de perseverar e incluso va hasta pregonar en contra del Evangelio. Dice el versículo 19, salieron ¿de dónde? De nosotros. Quiere decir que estaban con ellos. Vaya, volvemos a la ilustración de la cena del Señor con los 12 discípulos. ¿A dónde estaba Judas? ¿Estaba afuera o estaba con los 12? Estaba con los 12. Si usted gusta, ¿qué es lo que le sucedía a Judas? Lo mismo que le sucede a muchos cristianos que no tienen su fe fundamentada en el Señor Jesucristo. Por favor, vamos a ese acontecimiento en el capítulo, en el Evangelio según San Mateo, para que nos demos cuenta, hermano, ahí nos describe la Escritura cómo el Señor Jesús demuestra que había uno, hermano, que no vivía tal como demandaba la palabra. Andaba con el Señor Jesús, pero se sintió, no se identificó con Él.
¿Qué dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26? Versículos 21 en adelante. ¿Lo tenemos? San Mateo capítulo 26, versículo 21 dice así: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estaba el Señor consciente, conocía que entre ellos había un traidor, pero ¿por qué le iba a traicionar? ¿Cuál era la razón? Si comió con él, prácticamente vivía con él, iba donde él iba. Pero ¿qué había visto el Señor Jesús en él? Él conoce todos los corazones, Él nos conoce a todos. Él no solo me conoce a mí y lo que ustedes ven de mí, Él conoce lo que ustedes no pueden ver de mí. Así el Señor Jesús conocía a Judas y andaba con él, y por eso dice: uno de vosotros me va a entregar. 22. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y ahí es donde aparece identificado quién era. Él ya lo sabía, ya Judas había tramado todo, hermano. Cuando esto sucede de la cena del Señor, en el capítulo 26, versículo 14, dice así, mire: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pero ¿de quién nació el plan de entregar al Señor Jesús? De Judas. Cuando él va a la cena, él ya ha planificado la traición. ¿A dónde estaba? Estaba con el Señor. Pero su convicción no había sido total. Su entrega al Señor Jesucristo no era total. Alguien va a decir: pero también Pedro le negó. Sí, pero Pedro tenía sus propias convicciones, era tan extrovertido que dijo: Señor, si es posible daré mi vida por la tuya. Pero le termina negando, dirá alguien. Sí, pero después fue conmovido porque había habido una entrega verdaderamente total en el apóstol Pedro, no como la que había en Judas. En Judas no había una identidad con el Señor Jesucristo. Por eso hay muchos llamados cristianos que terminan siendo falsos creyentes. Por eso no se admire que muchos se van de la iglesia. Cuando se vaya alguien, hermano, y no profese lo que nosotros profesamos, no se sienta usted en algún momento ofendido. El hermano ya no vino. Si el hermano está predicando otra cosa, anda. ¿Sabe por qué? Porque es posible lo que está haciendo el Señor, es purificando su iglesia, y de los que no son de nosotros se van a ir. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Los que no tienen identidad con el Hijo de Dios terminarán negándolo. Los que no tienen una entrega completa al cristianismo, hermano, terminarán en otra cosa, no creyendo lo que la Biblia dice, sino creyendo lo que otros dicen. ¿Por qué razón? Porque no hay una entrega total. Es un peligro eminente para usted y para mí que no haya una entrega completa al Señor Jesucristo. Que dejemos áreas, ¿verdad? Mire, yo no estoy muy seguro que si Cristo va a venir. Mire, yo no estoy muy seguro que mis pecados me son perdonados. Mire, yo no estoy muy seguro que basta el sacrificio de Cristo. Esas cositas, hermano, empiezan a sembrar duda, que terminan los hombres convirtiéndose en anticristos. ¿Cómo no? Claro que sí. Porque no tienen una entrega completa, como no la tenía Judas. E incluso pueden hasta ser parte de un ministerio, pueden hasta tener cargos. Judas tenía un cargo, hermano. Pero dice la Escritura, continúe conmigo, capítulo 26 estamos, ¿verdad? Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay, ay, ¿qué significa un ay en la Biblia? Dolor. Cuando la Biblia menciona la palabra ay, ¿está hablando de qué? De dolor. ¿Está hablando de qué? Sufrimiento.
Pero el sufrimiento, hermano, no se refiere al sufrimiento que Cristo va a tener, sino al sufrimiento que le ha de venir a aquella persona que no se rindió completamente, aquella persona que dejó el camino recto. Habiéndolo conocido, dice el apóstol Pedro en las cartas que hemos estudiado, le hubiese sido mejor como que si no me conocieses. Así dice, ¿verdad? Entonces dice la Escritura en el versículo 24, y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué razón? Porque será para condenación su alma y su vida. Porque no tuvo una entrega total, no tuvo una identidad como hijo de Dios. Fluctuaba, a veces creía, a veces no, a veces dudaba, a veces la prueba le inundaba y él decía, Dios quizás no existe. Empiezan esas cosas, hermano. Por eso usted no debe de dejar de entregarle todo al Señor Jesucristo. La carta nos está en pocas palabras llamando a una reflexión. ¿Estamos verdaderamente entregados como hijos de Dios? ¿Estamos verdaderamente cimentados en la fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Estamos creyendo verdaderamente eso? ¿O están llegando a nosotros ideas falsas que las estamos llevando al corazón, que pueden convertirnos como anticristos? Por eso repito, el apóstol no solo está hablando del personaje del anticristo, sino está hablando de la manifestación de muchos que se oponen también al cristianismo habiéndolo conocido. Capítulo 2, nuevamente, de la carta, ¿verdad? Vamos al estudio. Solo era una referencia. Estaba Judas con el Señor Jesucristo, vivió con él, salió de allí cuando fue a traicionar al Señor Jesús. Amén. Así muchos salen de la iglesia. Y dice el versículo 19, la razón la va a dar en el versículo 19. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Volvamos al estudio. ¿Qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No se admire si alguno deja de seguir al Señor Jesucristo. Ve, el hermano ya no vino a la iglesia. No solo no vino a la iglesia, ya no está siguiendo al Señor Jesucristo. Y de repente profesa otra fe. De repente se congrega con otra gente, pero tal vez allí no se predica como debe de ser la palabra de Dios. Es la razón por la que se fue. No eran de nosotros, dice el Señor Jesucristo. Es necesario entonces que se vayan. No estamos echando a nadie. Advierto. Porque a veces cuando nosotros seguimos el mensaje literal como la Biblia lo describe, muchos se sienten ofendidos. Muchos dicen, me echaron de la iglesia. No, hermano. A nadie se está echando. Vamos a ver una confrontación que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos cuando le dice uno de sus apóstolos, Señor, qué dura es tu palabra. ¿Cuántos sabemos esa expresión de uno de sus discípulos cuando él está hablando, verdad? Y el Señor le dice, Señor, qué dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír así? No es fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Literalmente, ¿qué le dice? ¿Acaso queréis iros vosotros también? ¿Los está echando? No, los está confrontando. Bueno, decídanse sí o no. Eso es lo que quiere decirles. Hacia eso los está llevando. Entonces cuando nosotros a veces decimos eso, es que lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender es que tengamos una entrega completa. Esto no es para, hermano, me voy de aquí. Si se va, no era de aquí, del Señor Jesucristo. Si usted deja de seguir al Señor Jesucristo, mire, nosotros lo vamos a extrañar. Nos va a hacer falta. Pero si usted decide o yo decido profesar otra cosa que no sea conforme a la palabra de Dios, entonces no era, hermano. Porque la característica de aquel que es verdadero es que permanece. Porque ese fue el llamado del Señor Jesucristo. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan. ¿A dónde dice San Juan capítulo 15? ¿A dónde? En vosotros, ¿verdad? Pero para que eso suceda, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer en la vida. Pero cuando yo no permanezco y me voy, me retiro, entonces esa es señal de que no soy.
Amén, hermanito. Es sencillo. Se manifiesta la característica de alguien que permanece, alguien que persevera, alguien que, hermano, aunque esté en aflicción, en pruebas, pero sigue confesando a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y lo sigue clamando y lo sigue adorando, se sigue identificando como hijo de Dios. Esa persona está permaneciendo en lo primero que aprendió. Pero si hay alguna persona, hermano, que hoy cree, pero mañana decide irse, esa persona está despegándose de la vida. Amén, iglesia. Y al despegarse de la vid, ¿qué va a quedar en él? No va a dar fruto. Entonces, ¿qué está diciendo? No pertenezco a esta vid. Y busca su identidad. Entonces, cuando dice el versículo 15, salieron de nosotros, pero aquí estaban, pero nunca lo fueron, dice. Es un peligro, ¿verdad? Que yo esté aquí por 5, 10, 15, 20 años, hermano, y de repente me desaparezco y me voy. ¿Qué se está manifestando en ese momento? Que yo estaba allí, pero no era. Amén, hermano. El hermano predicaba, hoy ya no predica. Entonces, en ese momento, ¿qué se está manifestando? Que el tiempo que estuve ahí fui falso. Fui mentiroso. Pero si permanezco, hermano, viviendo una vida conforme a lo que Dios demanda, luchando contra el pecado, entonces si se permanece en ese ámbito, hermano, es porque verdaderamente hay algo de Dios en él. Y dice lo siguiente, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿cuál fuese la característica que mostrarían? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto ya lo vimos en la ilustración de Judas. Pero ¿de qué está hablando de permanecer? Está hablando de estar en Cristo. Fundada nuestra fe, ¿en quién? En Jesucristo. Usted no tiene fundada la fe en el pastor. Usted no tiene fundada la fe en la iglesia, en el nombre de la iglesia, en la denominación. Su fe debe de estar fundada en Jesucristo, que vino del cielo, se despojó. Siendo Dios, tomó forma de hombre, murió como un hombre pecador por amor a mí. Esa es la fe del evangelio. El que permanece en eso, hermano, es desde que lo cree hasta que muere. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿De qué estaba hablando el Señor? Que no iba a cambiar su forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Iba a mantener esa fe, que Cristo era su Señor, que Cristo murió por sus pecados, que Cristo es el Hijo del Padre, que Él lo envió para morir por mí hasta que muera. Esa es señal de que es de Cristo. Me recuerdo las palabras de nuestro hermano Alberto. Dio su testimonio antes de morir y decía que Dios le dio una oportunidad de volver y que Dios se lo mostró, y así fue, porque el hermano murió perseverando. Amén, hermano. ¿Cómo murió el hermano? Perseverando. Entonces perseveró. Oiga, esa es la señal. No se fue, sino que permaneció creyendo lo que le había sido enseñado desde el principio. Permanezca en esa fe. No ande pensando, hermano, es que dicen que si no voy a tal lugar, hermano, yo no soy salvo. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que el que esté en Cristo es nueva criatura, según la palabra de Dios. El que está en Cristo, no en la religión, no en la denominación, no en el nombre de una iglesia, sino bajo la fe de que Jesucristo murió por sus pecados y que le ha dado una nueva vida. Esa nueva vida, hermano, tiene que manifestarse porque yo me he entregado completamente a Cristo, y se debe de notar en los frutos que yo doy. Por eso dice el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué quiere decir la unción?
la unción es la investidura que da Dios a través del Espíritu Santo dentro de usted. Eso significa, cuando era ungido en los tiempos antiguos, hermanos, simbólicamente, reyes, sacerdotes, se embestían simbólicamente y traían lo que llamaban una redoma de aceite, ¿verdad? Y la vaciaban sobre la persona a la cual estaban ungiendo. Eso era simbólico. ¿Y qué estaban dando a entender? Que estaba siendo embestida, estaba siendo ungido para algo. Amén, hermano. Usted tiene la unción, dice, ¿verdad?, del Santo. Vaya, este texto, cuando en el Antiguo Testamento se llamaba la unción del Santo, se le conocía como el Santo solamente era el Padre. Y usted tiene algo de ese Padre. ¿Qué es lo que tenemos de ese Padre? ¿Cómo? ¿Qué tenemos nosotros de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? Es la unción. Sin Espíritu Santo, hermano, usted y yo no tenemos nada de Dios. Solo tenemos que somos su creación, como el mundo. El mundo es creación de Dios, pero ¿tiene el mundo la unción del Santo? ¿Por qué? Si son creación de Dios. Porque no han creído en que el Hijo vino. Y el Hijo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. ¿Enviaré a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él los guíe. O sea, la unción que tiene el Hijo de Dios, el creyente, no es solo para decir yo tengo el Espíritu Santo, tiene que hacer algo en mí. Y lo primero que hace, según el Evangelio, es que Él me guía a la verdad. No necesito, hermano, que alguien me esté entuturutando, ¿verdad? Necesito saber que el Espíritu Santo está dentro de mí y Él me va a dar el discernimiento para entender lo que debo de hacer conforme a la voluntad de Dios. Para eso sirve el Espíritu Santo. Sirve como guía, sirve como consuelo. Amén, hermano. Él es luz en mi vida. Él me da la sabiduría, Él me da el conocimiento. O sea, el escritor, en este caso Juan, le está diciendo a la iglesia, ustedes ya saben esto claramente, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción. Cuando alguien anda de iglesia en iglesia, de congregación es porque no se ha dado cuenta quién es. No tiene identidad. Es realidad, hermano. Hoy cree una cosa, mañana otra. Esta persona, hermano, va a terminar confundido. ¿Y por qué terminará confundido? Porque no ha sido guiado a toda verdad. ¿Y por qué no ha sido guiado a toda verdad? Todavía no tiene la unción del Espíritu Santo. Él puede confesar a Jesús como el Señor. Él puede estar aquí, pero de repente le inquieta, ¿verdad?, otras cosas. Esa inquietud, ¿quién es el único capacitado para que le pueda dirigir a lo correcto, hermano? Solo el Espíritu Santo. Solo alguien que tiene la dirección del Espíritu Santo le dice eso sí, eso no, tiene discernimiento. Ahora dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Quiere decir, ya saben. ¿Por qué? Porque Él los ha guiado a toda verdad. Ahora el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira, aquí está, procede de la verdad. Cuando una persona ha sido completamente entregada al Señor Jesucristo, se le nota por su forma de vivir. Vive bajo la verdad, vive, hermano, agradando a Dios. Una persona bien entregada al Evangelio da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué voy a hacer una aclaración de esto? Yo puedo estar bien entregado a la iglesia, a la denominación, puedo estar bien entregado a la organización, pero si mi forma de vivir no es conforme a la voluntad de Dios, estoy siguiendo las normas de la iglesia, estoy siguiendo las normas de la denominación, pero no estoy dando el fruto del Espíritu Santo en mi vida.
Aunque yo sea alguien que solo pase en la iglesia, que pase barriendo, pase a disque orando, disque leyendo la Biblia, pero si al salir de aquí, hermano, empiezo a maltratar a los demás, empiezo, hermano, a tener corazón altivo, empiezo, hermano, a no ser una persona mansa, a no tener gozo, a no tener paz, a no tener, hermano, amor, soy entregado a la iglesia y a la religión, pero no me he rendido verdaderamente al Señor Jesucristo, porque Él transforma la vida del hombre, hermano. Si hay algo, hermano, que hace Dios en la vida del hombre, es que lo cambia. Dios cambia, hermano, no solo de palabras, sino de verdad. La muestra es, hermano, de que muchos han dejado muchas cosas. No han sido ellos, sino la unción del Santo que está en ellos. Amén, hermano. Pero hay otros hermanos que estamos bien entregados a la iglesia, venimos todos los días que haya culto, pero nuestra forma de vivir no cambia. Nuestra forma de hablar no cambia. Nuestra forma de tratar a nuestros semejantes no cambia. ¿Qué quiere decir? No nos hemos entregado completamente entonces. La Biblia nos está llamando a que si en verdad nosotros tenemos la unción del Santo, que dice el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si alguien está fundamentado completamente en la verdad, no va a andar creyendo mentiras, hermano. Ni tan siquiera atención le va a poner. Ni tan siquiera, hermano, va a abrir la puerta. Más adelante él habla acerca de la necesidad de que el que conoce la verdad, hermano, no tiene por qué andar oyendo otras cosas. Y como dice que ninguna mentira procede de la verdad, está él poniendo diferencia. Está poniendo un contraste. Como cuando también en los evangelios dice, ¿verdad?, que de una misma fuente no puede producir agua dulce y a la misma vez agua amarga, ¿verdad? Dice la Escritura que no se puede, ¿verdad? No se puede, dice. Tampoco cuando pone el otro ejemplo el Señor, ¿verdad? La luz no se puede comparar a las tinieblas, son bien diferentes. Así también hoy está diciendo, miren, ninguna mentira procede de la verdad. La verdad no puede ser mentirosa, quiere decir. Y la verdad es Cristo. Y si yo digo vivir en Cristo, tengo que vivir bajo la verdad. Tengo que vivir conforme a las normas del reino de Dios. Tengo que vivir en la cultura del reino de Dios, porque el Señor Jesucristo es mi Rey y yo vivo en otra órbita, yo vivo en otra esfera. El mundo camina hacia el pecado, pero yo vivo como el Señor Jesucristo me rige, no como el mundo me llama. El mundo nos llama a vivir y hacer lo que nosotros a veces pensamos que es correcto. Sin embargo, debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Así es que usted y yo, amada iglesia, somos llamados a vivir bajo la verdad. Ninguno de nosotros podemos decir que venimos de la verdad si no la vivimos. Se tiene que manifestar. De lo contrario, hermano, vamos a manifestar otra cosa. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Y de acuerdo a lo que yo manifieste, va a dar a conocer lo que hay dentro de mí. Terminemos en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Aquí está. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Si alguien anda diciendo que Jesucristo no es Dios, este es ¿quién? Este es anticristo. Y le podemos considerar que es ¿qué? Mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso según el Evangelio, según San Juan? El padre de la mentira. ¿A quién se le adjudica? A Satanás. Entonces, cuando Judas negó a Jesús, no solo no lo negó, sino que lo traicionó, él dijo, él no es. No sé si me estoy explicando. Él no es el Mesías que esperaba Israel. Él no es. Él es un farsante. En ese momento Judas estaba manifestando qué era lo que creía. ¿Creía Judas que Jesús era el Mesías cuando lo entregó? ¿Ah? No. Si él hubiese creído que
el Mesías era en verdad Jesucristo, no lo hubiera entregado. Pero ¿qué se manifestó en él? Lo que él era, lo que él creía. Él creía y dijo, el Cristo no es el Mesías. Amén, hermano. ¿Por qué razón? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y esta es la aclaración de la diferencia entre que Pedro negó a Jesús y Judas lo traicionó. ¿Por qué razón? Pedro negó a Jesús de conocerlo, pero no negó que Jesús era el Cristo. Al contrario, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. En esa confesión que Pedro hace, está dando a entender que Jesús era el enviado de Dios. Pero Judas no dijo eso. Entonces alguien me va a querer contradecir y decir, hermano, usted se está contradiciendo. ¿Por qué entonces Pedro negó a Jesús? Él negó de conocerlo, de estar cerca de él. Él no negó que él era el Cristo. ¿Por qué digo esto? Y no después le pesa en su corazón el haber negado a Jesús, pues. ¿Se arrepiente de eso? Sí. Y vuelve pidiendo misericordia. ¿O no, hermano? Lloró amargamente, dice, ¿verdad? Ahora dice el versículo 22, con el cual termino. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vaya, no está negando solo al Hijo, sino está negando al Padre también. Las mismas palabras que dijo en el Evangelio según San Juan. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Cuántos honramos al Hijo aquí? Entonces estamos honrando al Padre. Claramente dice, ¿verdad? 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué más queremos, hermanos? Vamos a continuar, ¿verdad? Profundizando respecto a este tema la próxima semana. La enseñanza es a que verdaderamente reflexionemos si estamos creyendo verdaderamente en un Cristo verdadero, no en el Cristo religioso, sino en el Cristo que verdaderamente obra en mí a través de su Espíritu Santo, guiándome a toda verdad. Mi forma de vivir debe de ser consecuente con lo que el Cristo que digo confesar habla. No solo se trata de ser devoto de una iglesia. No solo se trata de decir yo pertenezco a tal organización religiosa. Se trata de entregarse al Señor Jesucristo, de creer que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a morir en una cruz para salvar mi alma y que yo debo de vivir la nueva vida que me ha dado a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Hemos aprendido algo? Dejémoslo hasta aquí, amada iglesia, y démosle gloria y honra a nuestro Dios, pues Él ha sido fiel con cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a orar.